Las profecías de Isaías sobre el fin de los tiempos están cobrando vida ante nuestros ojos. Lo que el profeta vio hace más de 2700 años está sucediendo con una precisión aterradora. Guerras, corrupción, el colapso moral de las naciones y el engaño de un líder mundial que seducirá a millones. ¿Estamos en la última generación? ¿Nos estamos acercando al juicio final? Isaías predijo el surgimiento de un tiempo donde lo malo sería llamado bueno y lo bueno, malo. Hoy, vivimos en una era donde la verdad ha sido reemplazada por la mentira, la fe es ridiculizada, y el mundo camina ciego hacia su propia destrucción. Pero en medio de este caos, la profecía también nos da una esperanza. El Mesías vendrá nuevamente para establecer su reino eterno. Este video revelará las profecías más impactantes de Isaías sobre el fin de los tiempos y cómo se están cumpliendo en nuestra generación. Si quieres conocer la verdad y saber lo que viene, quédate hasta el final. Lo que descubrirás hoy podría cambiar tu vida para siempre. Suscríbete ahora y activa la campana para no perderte ningún contenido sobre las revelaciones bíblicas que están ocurriendo ante nuestros ojos. Dios tiene un mensaje para ti en este video. Las profecías de Isaías y el fin de los tiempos. Isaías, uno de los profetas más influyentes de la Biblia Sagrada, recibió visiones que trascienden su tiempo y se proyectan hasta el desenlace de la historia humana. Sus palabras, escritas hace más de 2700 años, no solo advertían a Israel sobre su inminente caída, sino que describían con una precisión asombrosa los eventos que precederían el retorno de Jesucristo y la instauración del reino de Dios. Entre sus profecías, encontramos referencias a la destrucción de imperios, el colapso de economías globales y el enfrentamiento definitivo entre el bien y el mal. Hoy, al observar la acelerada decadencia moral y espiritual del mundo, muchos creen que las visiones de Isaías están cobrando vida ante nuestros ojos. ¿Podría ser que nos encontramos en el umbral de los tiempos profetizados? Para aquellos que tienen fe, estas escrituras no son meras advertencias, sino señales inequívocas de que el plan divino sigue su curso y que la salvación solo puede encontrarse en el poder de Dios. Isaías no solo profetizó sobre el juicio de Dios contra las naciones pecaminosas, sino que también habló de la restauración y la esperanza. En sus escritos, encontramos el anuncio de una futura era de paz, en la que la justicia reinará y la presencia del Espíritu Santo será evidente en cada rincón de la tierra. Sin embargo, antes de la llegada de este nuevo amanecer, la humanidad deberá atravesar un periodo de tribulación sin precedentes. En Isaías 24, el profeta describe una sacudida mundial. La tierra será totalmente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha hablado esta palabra. ¿No es esto lo que estamos viendo hoy? Catástrofes naturales, conflictos bélicos y una crisis de valores que corrompe a las sociedades desde sus cimientos. Muchos ignoran estas señales, pero los que buscan la verdad en la palabra de Dios entienden que estos eventos no son casualidad. Desde el principio, Isaías dejó claro que la humanidad enfrentaría una crisis espiritual antes del desenlace final. Su mensaje es tan relevante hoy como lo fue en su época. El mundo se ha apartado de Dios, y la consecuencia de este alejamiento es la destrucción inminente. En Isaías 5:20, el profeta advierte: «Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo». Esta inversión de valores no es un fenómeno nuevo, pero en los últimos años ha alcanzado niveles alarmantes. La verdad ha sido suplantada por el relativismo, la moral ha sido pisoteada en nombre de la libertad, y el espíritu del hombre ha sido contaminado por el materialismo y la arrogancia, pero aún hay esperanza para aquellos que buscan el reino de Dios. Isaías promete que aquellos que se arrepientan y regresen a la senda del Señor serán restaurados y recibirán la vida eterna. El profeta también anunció el surgimiento y la caída de imperios que marcarían la historia de la humanidad. En Isaías 13, por ejemplo, profetizó la destrucción de Babilonia, un imperio que en su tiempo era impensable que cayera. Y sin embargo, ocurrió. Esto nos muestra que Dios cumple sus promesas y sus juicios. ¿Cuántas naciones han caído desde entonces? Grandes imperios han desaparecido, y hoy vemos cómo los cimientos de las naciones más poderosas del mundo tambalean. Guerras,
Crisis, económicas, divisiones internas, todo parece anunciar un gran colapso global, tal como Isaías predijo. Los que confían en el poder de Dios saben que estas cosas deben suceder antes del regreso glorioso de Jesucristo. Otra de las visiones impactantes de Isaías es la llegada de un líder que engañará a las naciones y traerá un tiempo de gran aflicción. En Isaías 10:12 se menciona la caída de un rey altivo que desafiará a Dios y oprimirá a su pueblo. Esta profecía es paralela a la revelación del Anticristo, descrito en otros pasajes de la Escritura como un gobernante astuto que traerá un falso sentido de paz antes de revelar su verdadera naturaleza. La gente será seducida por su elocuencia y promesas vacías, pero aquellos que se aferren a la oración y al discernimiento del Espíritu Santo podrán ver más allá del engaño. Este escenario se está preparando ante nuestros ojos. Un mundo sediento de liderazgo y estabilidad es el caldo de cultivo perfecto para que emerja esta figura profetizada. ¿Estamos listos para discernir la verdad cuando llegue el momento? Además de advertir sobre el juicio venidero, Isaías también nos da esperanza al describir el plan divino para restaurar todas las cosas. En Isaías 9:6-7 se profetiza la llegada del Mesías, el príncipe de paz, quien establecerá un gobierno justo y eterno. A lo largo de los siglos, esta profecía ha dado consuelo a los creyentes, recordándoles que Dios tiene el control absoluto sobre la historia. No importa cuán oscuro se torne el mundo, la promesa de la redención sigue firme. Los que ponen su confianza en la palabra de Dios saben que no serán defraudados. Es crucial que comprendamos el mensaje de Isaías y lo apliquemos a nuestras vidas. Sus profecías no son solo relatos antiguos, sino advertencias vivas para nuestra generación. La Biblia nos llama a estar preparados, a fortalecer nuestra fe y a vivir en santidad. La pregunta no es si estas profecías se cumplirán, sino cuándo. Y cuando llegue el día, ¿dónde estaremos? ¿Entre los que ignoran las señales o entre los que han decidido seguir el camino de la salvación? Isaías nos muestra que la historia humana no es un accidente, sino parte de un plan maestro diseñado por Dios. Y aunque los tiempos sean difíciles, no debemos temer, sino confiar en que el poder de Dios es más grande que cualquier adversidad. La gran pregunta es, ¿estamos listos para lo que viene? El colapso moral y espiritual de las naciones. Desde los tiempos de Isaías, la humanidad ha luchado con una crisis moral y espiritual, pero lo que el profeta vio en sus visiones no era simplemente un ciclo más de corrupción y decadencia. No, Isaías describió un punto de inflexión, una inversión total de los valores donde el bien sería llamado mal y el mal, bien. Isaías 5:20. Hoy en día, al mirar a nuestro alrededor, no podemos ignorar la forma en que la moral ha sido relativizada y cómo los principios fundamentales del reino de Dios han sido reemplazados por ideologías que rechazan la verdad absoluta. Lo que antes se consideraba sagrado ahora es motivo de burla. Lo que una vez fue pecado, ahora se celebra con orgullo. La humanidad, en su arrogancia, ha creído que puede prescindir de Dios y establecer su propia justicia, olvidando que sin la luz del Espíritu Santo, solo hay oscuridad. Isaías fue claro al denunciar la idolatría de su tiempo. La gente había cambiado a Dios por sus propios dioses, adorando lo creado en lugar del Creador. Hoy no es diferente. Aunque ya no se inclinan ante estatuas de madera y piedra, han erigido nuevos ídolos. La fama, el dinero, el poder, el hedonismo. Se ha construido un sistema donde el materialismo domina el corazón del hombre, alejándolo de su propósito divino. La oración se ha enfriado, la fe ha sido sustituida por el escepticismo, y la búsqueda de placer ha desplazado la búsqueda de la santidad. La pregunta que debemos hacernos es, ¿acaso no estamos viviendo el mismo tipo de decadencia que Isaías advirtió? Si Dios juzgó a Israel por su corrupción, ¿no hará lo mismo con las naciones actuales que han elegido apartarse de su palabra? Un aspecto aterrador de las profecías de Isaías es cómo describió la arrogancia del hombre al desafiar a Dios. En Isaías 2:17 dice, «Será abatida la altivez del hombre, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día». La humanidad se ha elevado a sí misma como su propio Dios.
creyendo que puede definir lo que es correcto sin consultar la palabra de Dios. La cultura ha abrazado la autoidolatría, enseñando que cada persona puede ser su propio salvador, su propio juez, su propia verdad. Pero Dios no comparte su gloria con nadie, y el juicio vendrá sobre aquellos que se han rebelado contra Él. El mundo sigue ignorando las advertencias de Isaías, pero los que tienen fe saben que las consecuencias son inevitables. La corrupción no solo ha contaminado los corazones individuales, sino que se ha infiltrado en cada nivel de la sociedad. Isaías denunció la injusticia social, el abuso de poder y la opresión de los débiles. Hoy, vemos sistemas diseñados para beneficiar a unos pocos, mientras millones sufren en pobreza y desesperanza. La avaricia ha reemplazado la compasión, la mentira ha desplazado la verdad y la violencia se ha convertido en un lenguaje común. Isaías 10:1-3 advierte: «Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía». Esta profecía no es solo una condena del pasado, es un juicio sobre el presente. Cada día vemos gobernantes que oprimen, líderes religiosos que engañan y sociedades que se desmoronan porque han rechazado la justicia divina. Sin embargo, Isaías también ofrece una solución: el arrepentimiento. A lo largo de su libro, llama a la gente a volver a Dios, a humillarse, a buscar la redención a través de la fe y la obediencia a su palabra. En Isaías 1:18, nos deja una invitación que sigue vigente hoy. «Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos». Esta es la esperanza que tenemos. El poder de Dios puede restaurar lo que el pecado ha destruido. Pero el tiempo se agota, y las señales indican que el juicio se acerca. La gran pregunta es, ¿cómo responderemos a esta advertencia? Guerras y conflictos globales en los últimos tiempos. Isaías profetizó que en los últimos tiempos, las naciones entrarían en un periodo de inestabilidad y caos, desencadenando guerras y conflictos de una magnitud sin precedentes. En Isaías 17:12-14, se nos presenta una imagen aterradora. «Hay multitud de muchos pueblos que harán estrépito como estrépito del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como el bramido de muchas aguas». La escena es clara. La humanidad enfrentará un colapso global, donde las naciones se levantarán unas contra otras, y la destrucción vendrá con rapidez. ¿No es esto lo que estamos viendo en la actualidad? Las tensiones entre países, el aumento de los enfrentamientos armados y la amenaza constante de conflictos nucleares reflejan con precisión lo que Isaías vio siglos atrás. El profeta también advierte sobre la llegada de un líder que engañará a las masas y traerá confusión y oscuridad al mundo. Muchos teólogos e intérpretes de la Biblia Sagrada han identificado esta figura con el Anticristo, un gobernante astuto que ofrecerá falsas soluciones a los problemas de la humanidad, solo para llevarla a la ruina. Isaías 14:12-15 nos describe a un ser arrogante que intentará igualarse con Dios, pero que finalmente será humillado y destruido. Esta profecía está en consonancia con lo que encontramos en otros libros de la Biblia, como Daniel y Apocalipsis, donde se habla del gobierno mundial de este personaje y su persecución contra los fieles de Jesucristo. A lo largo de la historia, los conflictos han sido parte de la existencia humana. Sin embargo, la profecía de Isaías no habla de guerras comunes, sino de un conflicto global que marcará el inicio del desenlace final. Jesús mismo advirtió en Mateo 24:6-7, «Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino». En el pasado, estos versículos podían parecer lejanos, pero hoy vemos cómo el planeta está al borde de un colapso total. El mundo está dividido, las alianzas entre países son frágiles, y la carrera armamentista está alcanzando niveles alarmantes. Isaías 24:6 nos muestra una imagen devastadora. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Esto parece describir un conflicto de dimensiones catastróficas.
En los últimos años, la humanidad ha desarrollado armas capaces de destruir naciones enteras en cuestión de minutos. Un solo error, un solo acto impulsivo, podría desencadenar una guerra global sin precedentes. Pero no se trata solo de guerras físicas. El conflicto espiritual está en su punto más alto. La batalla entre el bien y el mal se libra no solo en los campos de guerra, sino en los corazones de los hombres. El pecado, la incredulidad y la rebelión contra Dios han llevado al mundo al borde del abismo. Isaías también nos advierte sobre los desastres que acompañarán estos tiempos de guerra. En Isaías 13:9-11 leemos: He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, y raer de ella a sus pecadores, porque las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Esto nos habla de un periodo de tribulación donde el juicio de Dios será evidente. ¿Qué está causando estos conflictos? La avaricia, la búsqueda de poder, la idolatría del dinero. El hombre ha hecho de la guerra un negocio, y las naciones poderosas no dudan en sacrificar vidas con tal de mantener su dominio. Sin embargo, la palabra de Dios nos asegura que estos reinos caerán, y que la única autoridad verdadera es la del reino de Dios. Pero no todo es desesperanza. Isaías también predijo que Dios protegería a su pueblo en medio del caos. En Isaías 26:20 dice: Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Esto nos recuerda que el poder de Dios es más fuerte que cualquier guerra, y que aquellos que permanecen en su presencia serán guardados. Es el momento de reforzar nuestra fe, de buscar la dirección del Espíritu Santo, de refugiarnos en la oración y de estar preparados para los tiempos difíciles que vienen. La salvación no vendrá de los gobiernos ni de las ideologías humanas, sino solo a través de Jesucristo, el único camino a la vida eterna. Las profecías de Isaías sobre guerras y conflictos no son solo advertencias, sino llamados urgentes a la reflexión y al arrepentimiento. La pregunta no es si estas guerras sucederán, sino si estamos preparados espiritualmente para enfrentarlas. Jesús nos llamó a estar atentos y a no dormir espiritualmente. El tiempo se acorta, y la batalla final se acerca. ¿Estamos listos para mantenernos firmes en nuestra fe, incluso en medio de la tribulación? El Mesías y la esperanza de redención. Isaías no solo profetizó destrucción y juicio sobre las naciones, también anunció la llegada de un Salvador que traería justicia, redención y restauración al mundo. Su mensaje no era solo de advertencia, sino también de esperanza. En Isaías 9:6-7 encontramos una de las profecías más poderosas sobre el Mesías. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Este pasaje se refiere directamente a Jesucristo, quien vendría al mundo para establecer el reino de Dios y ofrecer a la humanidad el camino de la salvación. En un mundo envuelto en tinieblas y pecado, Dios prometió enviar a su Hijo para traer luz y esperanza. Isaías describió cómo este Mesías no vendría como un conquistador terrenal, sino como un siervo sufriente que cargaría con los pecados de la humanidad. En Isaías 53:5-6 leemos: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto se cumplió con exactitud en la crucifixión de Jesús, quien murió para redimirnos y darnos vida eterna. Esta profecía, escrita cientos de años antes del nacimiento de Cristo, es una de las pruebas más contundentes del poder de Dios y la veracidad de su palabra. Pero Isaías no solo habló de la primera venida de Jesucristo, también anunció su regreso glorioso, cuando establecerá su gobierno en la tierra. En Isaías 11:6-9 encontramos una visión del futuro reino del Mesías. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará.
Esto nos habla de una restauración total de la creación, donde la paz y la justicia reinarán sin fin. Sin embargo, antes de que este reino se establezca, la humanidad deberá atravesar un periodo de prueba y purificación. Isaías profetizó que el mundo rechazaría al Mesías antes de aceptarlo. En Isaías 53:3 se nos dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Hoy vemos cómo muchos rechazan el mensaje de Jesucristo, burlándose de su sacrificio y negando su divinidad. Pero la palabra de Dios es clara: el Mesías vendrá nuevamente, y esta vez no como un cordero, sino como un rey victorioso que juzgará a las naciones. El llamado de Isaías es claro: volvernos a Dios y prepararnos para la venida de Cristo. En un mundo donde la desesperanza y el miedo dominan, la promesa de la salvación sigue vigente para aquellos que depositan su fe en el reino de Dios. Hoy, más que nunca, debemos aferrarnos a la oración, permitir que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas y vivir conforme a los mandamientos de Dios. La profecía es clara: Jesucristo regresará, y solo aquellos que han sido fieles a su palabra disfrutarán de la gloria de su reino. La gran pregunta es: ¿estamos listos para recibirlo? El juicio final y la nueva creación. Las profecías de Isaías no terminan con el anuncio de la venida del Mesías. Él también recibió visiones sobre el destino final de la humanidad, el juicio de Dios y la creación de un mundo completamente renovado. En Isaías 65:17-19, Dios declara: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Esta es una de las promesas más extraordinarias de la Biblia Sagrada. Un futuro donde el dolor, el sufrimiento y la muerte serán erradicados para siempre. Antes de esta restauración, sin embargo, la humanidad enfrentará el juicio final. Isaías 66:15-16 describe este momento con imágenes impactantes: porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre. En otras palabras, Dios traerá justicia sobre la tierra, recompensando a los fieles y castigando a los impíos. Este juicio no será como los de la tierra, donde la corrupción y la injusticia reinan. Será un juicio perfecto, basado en la verdad absoluta de la palabra de Dios. Muchos creen que este día está más cerca de lo que pensamos. Las señales que Jesucristo mencionó en Mateo 24 sobre el fin de los tiempos se están cumpliendo rápidamente: guerras, terremotos, hambre, persecuciones y un crecimiento alarmante de la maldad. Isaías 24:19-20 describe este periodo con detalle: será quebrantada del todo la tierra, enteramente, desmenuzada será la tierra, en gran manera será movida la tierra, temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza. Esta es una imagen aterradora, pero no es el final de la historia. Para aquellos que han puesto su fe en Jesucristo, hay una promesa de vida eterna en la Nueva Jerusalén, donde Dios mismo morará con su pueblo. La pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos preparados para este día? Isaías 55:6 nos exhorta: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Dios nos ha dado la oportunidad de arrepentirnos y volvernos a Él. El arrepentimiento no es solo reconocer nuestros pecados, sino cambiar nuestro corazón y nuestras acciones. La clave está en la oración, en buscar la guía del Espíritu Santo y en vivir conforme a la voluntad de Dios. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos que este momento llegará, y cuando llegue, solo habrá dos destinos: la gloria eterna en la presencia de Dios o la separación eterna de su amor. Isaías nos dejó una visión esperanzadora del futuro, pero también una advertencia seria: no todos heredarán el reino de Dios. Solo aquellos que han sido fieles, que han perseverado en la fe y han vivido conforme a la palabra de Dios, podrán disfrutar del gozo eterno. La decisión está en nuestras manos. Escogeremos el camino de la salvación
¿O ignoraremos las advertencias hasta que sea demasiado tarde? Las profecías de Isaías no son historias antiguas, son advertencias vivas que se están cumpliendo ante nuestros ojos. Estamos viendo el colapso moral de las naciones, el auge de conflictos globales y señales cada vez más evidentes de que el juicio final se acerca. Dios ha dado su palabra, y sus promesas se cumplirán. Pero aquí está la gran pregunta. ¿Estás listo para lo que viene? No es tiempo de jugar con nuestra fe. Es tiempo de arrepentirse, buscar a Dios con todo el corazón y prepararnos para la venida de Jesucristo. Si estas profecías ya están ocurriendo, ¿cuánto tiempo crees que queda antes de su regreso? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que estamos viviendo los tiempos profetizados por Isaías? Quiero leer tu respuesta. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para seguir descubriendo las profecías bíblicas que están marcando nuestra generación. Y si quieres conocer la siguiente revelación impactante, haz clic en el próximo video que te dejo aquí. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente video.